Bendecido saludo fraternal para todos los hermanos que nos ven a través de Facebook Live. Aquí su hermana Eileen Maldonado desde Capilla del Rey, Orlando. Estamos aquí dando gracias al Señor por su misericordia, su amor, su bondad, su infinita paz que nos inunda el corazón de saber que Él está con nosotros y cuida de nosotros. Y quiero leer un verso en el Salmo 107, unos versos que dicen de la siguiente manera: Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Así que nosotros vamos a exaltar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor. No importando las circunstancias, recuerden que Jesús es el que nos libra de todo mal. Él es quien calma la tempestad. Aún en la barca podemos tener paz, aunque esté la tempestad a nuestro alrededor, porque Él está con nosotros en la barca. Así que confiemos siempre en la misericordia de nuestro Padre. Confiemos siempre en su cuidado, su tierno y amoroso cuidado por cada uno de sus hijos. Y si usted no le ha conocido, les recomendamos que busque del Señor. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Así que Él puede ser hallado hoy. Y si usted no le ha conocido, encuéntrele hoy y encuentre paz en medio de la tormenta. Les bendecimos con esta oración. Padre, gracias, porque tú estás con nosotros, porque tú cuidas de los tuyos celosamente, porque tú nos rodeas y nos cercas con tu amor, con tu paz, con tu fidelidad. Y por eso podemos continuar caminando en este camino de fe y de esperanza, porque tú nos llevas de la mano, tú nos llevas firmemente de tu mano y sabemos que de tu mano nadie nos podrá separar ni apartar. En el nombre de Jesús bendecimos, Padre, a los que nos sintonizan y pedimos que tu paz inunde su espíritu y tu presencia inunde su corazón y puedan experimentar la misericordia tuya, el amor tuyo, tu salvación, tu perdón, tu liberación, tu sanidad, oh, tu fortaleza, tu consuelo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todo el que nos está sintonizando. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas, que siempre estás atento al clamor de tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Recibimos a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Bendecidos todos. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Estamos aquí una vez más con ustedes, aunque a través de las redes sociales, pero estamos aquí. Hoy, por razones obvias, tuvimos que trasladar nuestro servicio de hoy acá a las redes sociales. El pronóstico es que una tormenta o huracán tropical nos va a estar acompañando durante el día de hoy. Sin embargo, la iglesia no se detiene. Los hijos de Dios no nos detenemos. No hay huracán que detenga a la iglesia. Tomaremos medidas, haremos algo para preservar, para garantizar, pero detenernos no, por nada. La iglesia nunca se detiene. Yo quiero compartir con ustedes una palabra de Dios. Y quiero partir del Salmo 37. Salmo 37 tiene un subtítulo que a algunos les extraña el leer cómo comienza este salmo. Y dice ese subtítulo de Salmo 37, el camino
de los malos. Alguien hubiera pensado que era un mal tema para escoger un subtítulo para este salmo. Sin embargo, antes de llegar a un juicio sobre eso, yo tengo que entrar a ese salmo y mirar por qué eso está allí. Este salmo lo escribió David, el rey David. Y quiero comenzar desde el verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Más bien, dice el verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo, de la misma forma que en el verso 3 dice confía en Jehová, asimismo, deleítate en Jehová. Sea Dios tu delicia, sea Dios tu ánimo, sea Dios tu entusiasmo, sea Dios tu esperanza, sea Dios tu permanencia, sea Dios tu fortaleza, la fortaleza inconmovible de los siglos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo quiero recalcar en este verso 4 que las peticiones de mi corazón, esas peticiones que están en el corazón de todo el mundo, están en el corazón de todos. Ese anhelo, si quiere llámele sueño, esa aspiración, esa petición, en este caso es a Dios. Esa petición que está en tu corazón, Él la conoce. ¿Y cuándo es que la concede? Cuando Él es mi deleite. Se habla mucho de los sueños. Oiga, ciertamente, sin lugar a dudas, Dios es amigo de nuestros sueños. Él conoce nuestras aspiraciones. Él conoce nuestra petición. Y cuando esa aspiración se convierte en una petición, es cuando la llevamos al Señor. Es cuando la presentamos a Dios. Eso nunca es algo liviano para Dios. Nunca es algo insignificante para Dios. Dios conoce nuestras peticiones. Dios conoce nuestras aspiraciones y sueños. ¿Cuándo que las contesta? Cuando nos deleitamos en Él. Cuando el deleite en mi vida no está en la petición, sino en Él. Miremos esto en el sentido contrario. ¿Qué sucedería si mi deleite está en la petición? O mi deleite está en el sueño. O mi deleite está en ese deseo. ¿Qué sucedería si Dios me concediera esa petición sin ser Él mi deleite? Pues yo quiero decirle que se convertiría en nuestro norte. Se convertiría en nuestra razón de vivir. Se convertiría en nuestra razón de ser. Y algo que nos ha concedido Dios, que nos ha dado Dios, vendría a ser piedra de tropiezo. Es posible que algo que Dios me conceda, que algo que Dios permita en mi vida, se convierta en una piedra de tropiezo. Oh, sí. Y hay innumerables relatos bíblicos donde vemos que eso sucede. Para mucha gente que iba en la caravana del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, lo importante era el fin. Es decir, la consecución de ese sueño, de una tierra prometida, donde fluía leche y miel. Para ellos lo importante era lograr su cometido, no importa qué, no importa cómo. Por eso, restaron importancia al proceso de llegar al sueño, de llegar a la meta,
de llegar al cumplimiento de esa aspiración, de esa petición. Y yo quiero decir desde ya que para Dios tan importante es la meta, la consecución de esa petición, como el proceso. Es decir, el proceso es importante porque es lo que me hará tener el carácter para desenvolverme en la tierra prometida, sin que ella se convierta en piedra de tropiezo, porque pudiera venir a ser mi norte. La tierra prometida, por más leche y miel que fluya, no puede ser nuestro norte. Es Jehová. Nuestro deleite tiene que estar en Jehová. Si mi deleite está en Jehová, yo me deleito en Él, sea en la tierra prometida o antes de llegar aún en el desierto. Es decir, para quien el deleite no es Dios, en el desierto estará murmurando. En el desierto, antes de la contestación de esa petición, antes de la contestación de ese sueño, en el desierto estará murmurando y quejándose. Si hay algo que caracterizó la travesía de 40 años de este pueblo a través del desierto, fue la queja. La queja, la murmuración, la pesadumbre, la incredulidad. Se estaban mirando a sí mismos, buscando respuestas en ellos mismos. En nosotros mismos no hay respuesta, es en Dios. Entonces, ellos perdieron de vista que no era solo importante llegar a la tierra prometida, sino cómo iban a llegar a la tierra prometida. Por eso, de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. No llegaron. De los que salieron, de aquellos iniciales que salieron, solo 2 llegaron. Los demás fueron los que nacieron en la travesía del desierto. Cuando este hombre, David, escribió este salmo, recién un día había orado a Dios. Oró a Dios: Señor, yo quiero, mi sueño, mi anhelo es construir casa para ti. Porque como parte de la consecución de ese sueño, él había ido a buscar el arca del pacto. El arca del pacto estuvo sobre 40 años en manos ajenas. Los filisteos la capturaron. Y para que usted se ubique en el contexto, el arca del pacto representaba la presencia de Dios en aquel pueblo. El arca del pacto era el centro en el tabernáculo. Era lo más importante del tabernáculo. Ellos la perdieron en una batalla, cayó en manos de los filisteos y para hacer la historia breve, dio muchas vueltas el arca, pasó por muchos lugares, hasta que un día, cuando David entró a ocupar el reinado de Israel, de las primeras cosas que hizo fue dedicar todo un ejército y todo un pueblo a ir a rescatar el arca. Hubo muchos tropiezos trayendo el arca de regreso. Mientras traían el arca, venía un carro nuevo, dice el texto bíblico, y hubo un momento en que el carro tropezó y el arca se iba a caer, y uno de los levitas que venía asistiendo en esta travesía sostuvo el arca, quedando muerto en el acto. Y dice el pasaje que quedó muerto bajo el juicio de Dios, porque no era sacerdote y Dios había establecido que solo los sacerdotes tendrían contacto con el arca. Aquel hombre llamado Usa pereció en aquel momento. Y cuando David vio esto, dice que se apesadumbró mucho y consideró que no era justo seguir con la travesía, y dejaron el arca en la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y este hombre, Obed-Edom, recibió el arca en su casa.
Y para demostrar que el problema no era con el arca, sino con el espíritu con que alguien se acercaba a esta arca en cuanto temor. La casa de Obed-Edom fue prosperada. Dios prosperó a este hombre y a toda su casa. Y allí estuvo un buen tiempo hasta que David decidió traer el arca a Jerusalén. Eso implicaba que lo más importante se restablecía. El culto, la vida espiritual del pueblo se restablecía. Y aquel día, trayendo el arca hacia Jerusalén, David danzaba con toda su fuerza. Y danzaba delante de todo el pueblo. Había una multitud que danzaba. Y cuando llegaron ya a las inmediaciones de Jerusalén, desde el palacio del rey, estaba observando a su esposa Mical, avergonzándose de que su marido el rey estuviera danzando de una forma para ella vergonzosa delante de todo el pueblo. Y lo regañó. Y dice la Biblia que esta mujer Mical nunca tuvo hijos. Quedó estéril por el resto de su vida. Allí se detuvo todo, pero no para David. El arca llegó a Jerusalén, establecieron el arca y estando allí, mientras él meditaba, él consideró: yo vivo en una casa artesonada con paredes forradas de cedro y el arca de Dios está viviendo en una tienda de campaña, porque todavía no había sido construido el templo. Y David se propuso en su corazón construir templo a Jehová. Eso implicaba mucho. Era una empresa gigantesca, tomaría años, tomaría muchos recursos, pero muchos recursos. Este hombre tuvo un sueño, este hombre tuvo una petición: concédeme, Señor, que yo pueda construir templo para ti. El profeta Natán le dijo: pues haz todo lo que te viniera a la mano, porque el Señor está contigo. Lo cual era cierto, el Señor estaba con él. Pero en sus planes, en los planes de Dios, estaba en que no era él quien iba a construir. Por eso aquella noche el Señor le habló al profeta Natán. Le dijo: no va a construir él, sino uno de sus entrañas. Al día siguiente este profeta se paró delante del rey, a decirle: no vas a construir tú, sino un hijo tuyo. No va a ser casa a Dios, sino un hijo tuyo. Pero, escucha bien, David, pero así dice el Señor: yo te voy a construir casa a ti. Mire, el sueño de David era construir casa a Dios. Dios le dijo: eso no va a ocurrir bajo tu mano, bajo tu reinado. Por tu esfuerzo no va a ocurrir. Pero yo, dice Jehová, yo a ti sí te voy a construir casa. Obviamente, el Señor le estaba hablando no de una casa en el sentido físico, material. Le estaba diciendo que su casa, su descendencia, iba a construir el templo que él había anhelado. Pero no solo eso, habría más, porque su reino, su casa, sería para siempre. Su reino sería eterno. Y eso se cumplió en la persona de Cristo Jesús, que es descendiente directo del rey David. Y solo el eterno podría cumplir y tener un reino eterno. Y eso fue parte de la promesa que le fue hecha a este hombre. ¿Cuál fue la actitud de David? La actitud de David fue de agradecimiento. Allí en Primera de Reyes hay todo un capítulo y medio de David adorando a Dios, cantando a Dios, agradeciendo a Dios, diciéndole: ¿quién soy yo que tú
has hablado de construirme casa. Yo que soy de las familias más humildes de Israel. Y tú me estás hablando hoy aquí en mi presencia de algo tan poderoso, de tanta misericordia. Entonces, no le permitió construir casa y aquí estaba este hombre adorando a Dios. Porque su sueño, su anhelo se iba a cumplir. La casa se iba a construir aunque no fuera él. Su sueño, es decir, esto no se trataba de mí, dijo David, se trata de Dios. Si se va a construir, yo estoy allí en el cumplimiento de ese sueño, aunque no sea por mi administración. Y efectivamente, punto que los recursos sobraron, dice el texto bíblico. Hubo que decirle al pueblo, deténganse, ya no traigan más provisiones, porque ya sobran las provisiones. Sobreabundó. Y eso me hace recordar que a Moisés se le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró a la tierra prometida, porque un día no honró a Dios delante del pueblo, hablándole a la peña para que diera agua. Sin embargo, Dios no lo sacó de aquel gran proyecto de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cuando llegó a los límites, aquel día cuando el maná cesó, que ya estaban pisando la tierra prometida, Dios le dijo, sube al monte, desde allí verás. Moisés subió y vio. Y aquel día Moisés estaba adorando a Dios en lo alto del monte, viendo el cumplimiento de un sueño por el que tanto había trabajado, que no iba a disfrutar, porque no iba a entrar a ella. Sin embargo, Moisés, estaba delante de aquella vista, adorando a Dios, agradeciendo, bendiciendo al Señor, aunque él no iba a posar la planta de su pie sobre aquella tierra. Pero el sueño, la petición, el anhelo, llegó a feliz realización. Lo mismo le pasó a David, no iba a ser él. Por eso cuando llegó el cumplimiento del tiempo para construir el templo, quien más aportó para esta construcción fue él. De su dinero personal aportó una cuantiosa suma de dinero de su presupuesto. David vació su cuenta de banco para aportar para la construcción del templo, aunque no iba a ser él. David no boicoteó el cumplimiento de aquel sueño porque no era él. No se trataba de él, se trataba de Dios. Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Si se va a construir el templo, yo voy a aportar. Porque este hombre que está escribiendo el Salmo 37 estaba seguro de que ninguna petición, ningún sueño puede ser nuestro deleite. Nuestro deleite tiene que ser Jehová. Y si nuestro deleite es Jehová, Él nos concederá la petición de nuestro corazón. Y en ese momento, cuando nos conceda la petición de nuestro corazón, ella no será nuestro norte, seguirá siendo Él. Y yo seré testigo del cumplimiento de esa promesa. Leo otra vez Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Quiere ver a alguien que buscando un sueño no guardó silencio ante Dios, ni esperó en Él, sino tomó la situación en sus manos? Y como siempre ocurre, los resultados son desastrosos, funestos. Considere la vida de Balaam. Balaam
Era un profeta. Está allí en el libro de Números. Un rey, el rey Balac, enemigo del pueblo de Israel, lo mandó a llamar y le dijo: te daré todo lo que tú me pidas si vienes y me maldices al pueblo de Israel. Le estaba diciendo un profeta, que si ponía en su boca palabras de maldición contra el pueblo de Israel, lo iba a recompensar monetariamente con mucho, mucho dinero. Y si quien dice eso es un rey, y el rey de los Moabitas, una nación rica en aquel momento, de seguro tenía que ser verdad. Era cierto, lo iba a recompensar y en abundancia. Pero este profeta sabía que eso no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que fuera a proferir maldición contra el pueblo de Israel. Y su respuesta fue no, pero fue una respuesta negativa, técnica. Su corazón había sido puesto en aquella recompensa ilegal. Puso su corazón en aquella recompensa ilegal, aunque dijo no al principio. Al cabo de algunos días llegó la oferta de nuevo. Ven porque te voy a bendecir. Y estoy hablando en serio, profeta. Te voy a bendecir y en grande. La respuesta fue no otra vez. Sin embargo, Dios le dijo: ve, pero dirás lo que yo te diga que vas a decir. Camino allá, fue reprendido. Y dice la Biblia que una muda bestia de carga lo reprendió. Fue reprendido por la bestia de carga. Sin embargo, prosiguió su camino y llegó hasta donde estaba la guarnición del pueblo de Israel, y en una colina intentó proferir palabras de maldición, y lo que pronunció fue palabras de bendición. Era lo que tenía. Se paró sobre otra colina e intentó hacer lo mismo. Y ocurrió lo mismo, palabras de bendición. Así sucesivamente 4 colinas. Y la palabra fue de bendición. No pudo. Sin embargo, como su corazón no se deleitaba en Jehová, sino en la remuneración monetaria que iba a recibir, y dado el caso que no podía sino pronunciar palabras de bendición, orientó y guió al rey Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso? Si no podemos tener una profecía negativa, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que enseñó a este pueblo de este rey Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, ofreciendo a sus hijas, ofreciendo a sus mujeres, para que los hijos de Israel entraran en pacto. Y Dios le había dicho al pueblo que cuando llegaran, cuando fueran en camino hacia la tierra, y cuando estuvieran en la tierra prometida inclusive, que no dieran sus hijos ni sus hijas en yugo desigual con las naciones vecinas. Pero esto ocurrió. Y los hijos de Israel se unieron con las mujeres de aquel pueblo y entraron en yugo desigual. Y vino un juicio sobre aquel pueblo. Miles perecieron. ¿Hasta dónde llegó el empecinamiento de aquel profeta de enriquecerse con el ministerio, de enriquecerse con su oficio de profeta? Llegó a tal punto que aún en el último libro de la Biblia, esto ocurrió en el libro de Números, en el último libro de la Biblia, cuando Dios le estaba hablando
a las 7 iglesias de Asia. Cuando llega a la iglesia de Esmirna, le dice, tengo muchas buenas cosas que apruebo de ti, pero tengo una contra ti. Que tienes ahí algunos que enseñan a seguir la doctrina de Balaam, que enseñó a poner tropiezo sobre los hijos de Israel. Y lo que aquel hombre hizo, opuesto a la voluntad de Dios y en un reto abierto a la voluntad de Dios, se convirtió ahora en doctrina. Y en el último libro de la Biblia así se identifica como doctrina. Es cuando un sueño, escúcheme bien, es cuando un sueño con un anhelo va por encima de Dios y esta persona está dispuesta a hacerlo, no importa qué y no importa cómo. Ese fue el resultado. Así fue que terminó. Sin embargo, David siguió con el sueño de construir casas y aunque no fue él, sino fue su hijo, su hijo aprendió. Su hijo aprendió. Y antes de comenzar a construir aquel templo, Salomón tuvo una experiencia con el Señor. Una noche, Dios le dijo, Dios le habló, pide lo que tú quieras, que yo te daré. Todavía no estaban construyendo el templo. ¿Sabe? Si en un momento dado Dios dice eso, o sea que el Dios de cielo y tierra le está hablando a alguien diciendo, pide lo que tú quieras. Lo que tú quieras, yo te daré. En ese momento cuando aflora lo que está en nuestro corazón, ¿qué es lo más importante que había en su corazón? ¿Qué pesaba más en su corazón? Fue lo primero que iba a pronunciar. O sea, lo que habla nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. ¿Así enseñó de Jesús? Sí. Donde estuviere tu tesoro, estará también tu corazón. ¿Dónde estaba el tesoro de Salomón? Salomón pudo haber pedido riquezas y Dios se las daba. Pero aquel día la respuesta de Salomón fue, te pido que me des sabiduría, no para obtener el título del hombre más sabio sobre la tierra, porque no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Dame sabiduría para guiar a este pueblo que es grande. Ya Salomón era rey. Y la respuesta de Dios fue, de seguro usted la conoce este pasaje. Te doy la sabiduría, pero como no pediste para ti riquezas, además de la sabiduría también te doy las riquezas. Por cuanto has puesto tu deleite en la voluntad de Dios y no en la tuya, por cuanto has puesto a Dios primero y no tú, te voy a conceder lo que pediste y te voy a conceder también, además de la sabiduría, riquezas como ninguno otro. Y ojo, dice la Biblia que Salomón fue el hombre más sabio, pero también fue el más rico. Dios lo llevó a lo superlativo. El más sabio fue lo que pidió y lo llevó al más rico, cosa que no pidió. Porque puso en él su deleite. Si Dios es mi deleite, Él concederá la petición de mi corazón. Pero dice la Biblia que Él contesta nuestras peticiones más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Salomón no pidió riquezas ni las entendió tampoco. Pero Él contesta más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios le dio ambas. Y todavía hay testimonio, aunque usted sabe que Salomón tuvo sus tropiezos. Sí. La cosa es que Dios contestó su petición y le dio en abundancia. Le dio con toda abundancia. Termino. Una noche el apóstol Pedro se encostaba pescando junto con compañeros, amigos, y al terminar, ya en la madrugada, no habían pescado nada.
Esto no era una pesca deportiva, ¿sabes? Era su modus vivendi. Dependía completamente de eso para subsistir tanto él como su familia, y esto tenía un efecto en la comunidad completa. No había pescado nada. Fue una noche de fracaso. Sin embargo, el Señor Jesús entró en escena y le dijo: Pedro, boga mar afuera, lanza tus redes mar afuera. Otra vez, yo sé que usted conoce. No ese es el punto al que quiero llegar. Boga mar afuera, lo cual hizo el Señor. No sin antes decirle: Señor, toda la noche hemos pescado y hemos fracasado, pero en tu palabra yo echaré la red. Es decir, ahora porque tú lo dices, ahora estoy echando la red no por mi expertise como pescador, sino en tu palabra, porque la probabilidad que yo veo es nula, pero por tu palabra yo la voy a echar. Y la echó. Y usted sabe que la pesca fue tan abundante que aún las redes se rompían. Pero aquí hay un pescador que en vez de deleitarse en la abundancia de la pesca, hizo un alto. Después de recoger toda aquella pesca, hizo un alto y hizo una confesión, más una declaración, que dejó ver que la pesca, por abundante fuera, no era causa para él gozarse en ella. Fue cuando le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. En aquel momento, este hombre, apóstol, Pedro, declaró una gran verdad: tú eres Dios, yo soy pecador. No merezco que tú estés delante de mí. No merezco que tú estés tan cerca de mí. No lo merezco. Pero como la respuesta del Señor siempre es más abundante, la palabra de Jesús fue: de cierto te digo que desde hoy les haré pescadores de hombres. Ustedes no son pescadores de hombres, yo los haré. Yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y aquello, yo quiero que usted se detenga en ese escenario por un momento. Aquello fue diametralmente opuesto a lo que Pedro esperaba. O debo decir, superabundante a lo que Pedro esperaba. Superó por mucho expectativas de Pedro. No solo la pesca, sino la declaración de Jesús. La pesca perdió importancia y tenía mucha importancia. Pero delante del Señor todo palidece. Y en vez de hacer la pesca, aquella pesca milagrosa, una meta, se convirtió en un testimonio que hablaba de la misericordia, del poder y del amor de Dios. Aquel día Pedro reconoció que necesitaba al Señor más que a su propio oficio. Necesitaba al Señor más que su propio sustento y el de su familia. Que dependía de Dios más de lo que él había aprendido toda su vida. Por eso la declaración de este hombre. Y por eso aquel día Pedro supo que tenía que dedicar al Señor el resto de su vida. Porque fuera de ti, Señor, no hay más. Dios quiere contestar nuestras peticiones. Y Dios va a contestar nuestras peticiones. Si oramos conforme a su voluntad, dice el apóstol Juan, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ojo, que sea Él siempre, siempre el Señor, sea mayor que esa petición contestada. Que siga siendo Dios mayor que ese sueño. Que nunca Dios esté supeditado al sueño, sino el sueño supeditado a Dios. Que todo ocurra bajo la soberanía de Dios. Y mientras, y yo no estaré murmurando,
No estaré quejándome. No permitiré que la murmuración ni la queja permeen en mi vida, sino que la expectativa de Dios, la presencia de Dios y la expectativa que tengo de Él sea mayor, que sea Dios mayor que todo sueño y que toda petición. Entonces, Él contestará y esa contestación será para bien. Y esa contestación de parte de Dios será de bendición. ¿Está usted orando por algo con intensidad? ¿Está usted anhelando algo con intensidad? Los hay, sí hay peticiones así, hay anhelos así. Oh, yo lo sé. En su momento, hijo de Dios, Dios se la va a conceder. Si esa petición está de acuerdo a su voluntad, Dios se la va a conceder. Ahora, garantice que esa petición contestada nunca llegará a ocupar el lugar de Dios. Que Dios siga siendo Dios y yo siga siendo hombre. No se trata de mí, se trata de Él. Dios quiere hacerlo y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios va a contestar esa petición que usted ha tenido delante de Dios, en la que ha sido constante. Y usted sabe que ese anhelo lo ha puesto delante de Dios. Dios va a ser propicio a esa petición. Dios va a contestar. Dios ha escuchado, Dios sabe, Dios conoce y Él va a contestar. Mientras, manténgase confesando al Señor como el norte de su vida, porque fuera de Él no hay más. Por eso, cuando llegue el momento, aunque se tarde, como le pasó a Moisés, usted estará en un momento adorando a Dios y agradeciendo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios es bueno y nunca aparta su misericordia de nosotros. Y Él lo hará. Y yo quiero decirle que lo hará más abundantemente de lo que usted ha pedido o entendido. Yo quiero orar por usted. Yo quiero que nos presentemos todos delante de Dios en esta hora. Señor amado Jesús, Dios, tú conoces nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra petición por la que hemos orado. Tú sabes cuál es y las conoces, Señor, mejor que nosotros mismos. Nada te es oculto, están todas en tu redoma, Señor, y por eso en ti esperamos. Por eso en ti pacientemente esperamos, Señor, sabiendo que tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Y reconociendo y diciendo, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu amor no cambia con los tiempos. Tú eres fiel, Señor. Tú lo harás. Tú lo harás. Por eso, Señor, cuando oramos, lo hacemos con acción de gracias, diciendo, tú lo harás, conforme a tu voluntad, tú lo harás. Gracias por eso, Señor. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Gracias, Padre bueno. Señor Jesús, gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos. Terminamos aquí. No sin antes recordarles que este próximo miércoles estaremos en nuestro local, nuestro templo, en el 14522 de la Landstar Boulevard y en Capilla del Rey. Y estaremos allí a las 7:30 para nuestro estudio de la Biblia. Y el próximo domingo vamos a estar allí a las 10 de la mañana en nuestro servicio en el estacionamiento. Quiero enfatizar
quiero recalcar que vamos a estar en el estacionamiento a las 10 de la mañana y que nos vamos a reunir 1 hora. Va a ser un servicio de 1 hora. Allí estaremos. Allí espero verles a todos ustedes. Mientras, sean todos bendecidos. Feliz semana en el Señor.